El día de Año Nuevo, el hijo de mi esposa me obligó a dejar mi asiento en la mesa. Este asiento es de mi papá. No tienes derecho a sentarte aquí. No reaccioné. Me alejé en silencio. Esa noche, todo cambió. A la mañana siguiente, me desperté. Con 18 llamadas perdidas. El día de Año Nuevo, el hijo de mi esposa me obligó a levantarme de mi asiento en la mesa. Este asiento es de mi papá, dijo alto y claro. No tienes derecho a sentarte aquí. No discutí. No levanté la voz. Me puse de pie, salí al frío y me marché conduciendo en silencio. Esa noche, todo cambió. A la mañana siguiente, me desperté con 18 llamadas perdidas. Me llamo Ethan Hall, y tenía 57 años cuando aprendí lo rápido que se puede borrar a un hombre sin que nadie mueva un dedo. La casa olía a pollo al romero y a panecillos demasiado horneados, ese tipo de comida destinada a hacerte sentir seguro. Carol había estado moviéndose desde el amanecer, abriendo y cerrando armarios, como si pudiera organizar el día para que se comportara correctamente. Afuera, el invierno de Wisconsin presionaba contra las ventanas, pálido y silencioso. Adentro, la habitación brillaba con calidez. Un disco sonaba bajo, viejos clásicos que no exigían atención. El reloj que mi padre me dejó hacía tic-tac sobre la puerta, constante como un latido. Lo colgué allí hace años, cuando Carol dijo que hacía que el lugar se sintiera con los pies en la tierra. Éramos los anfitriones. Eso me importaba. Ser anfitrión no se trata de títulos o propiedad, se trata de responsabilidad, de cuidar la habitación y a las personas que hay en ella. Mi padre me enseñó eso, junto con pagar las facturas a tiempo y nunca firmar con tu nombre nada que no planees respaldar. A nuestra edad, tu nombre es tu palabra. El hijo de Carol, Brandon, llegó tarde como siempre. Se comportaba con esa energía inquieta de alguien que todavía creía que sus mejores años estaban esperando permiso. 31 años. Hombros anchos, mal genio. Detrás de él venía Derek, su padre biológico. Ruidoso, confiado, convencido de que pertenecía a cualquier lugar donde decidiera pararse. Carol dijo que Derek había estado mayormente ausente cuando Brandon era un niño. Últimamente, había estado haciendo apariciones de nuevo, llenando espacio, recordando a todos quien creía el que importaba. Una charla trivial flotaba alrededor de la mesa. Alguien hizo una broma que no tuvo gracia. Los cubiertos tintinearon. Serví el café como le gustaba a Carol, fuerte y simple, y tomé mi asiento habitual en la cabecera de la mesa. No porque lo exigiera, sino porque ahí es donde se sienta el anfitrión. Brandon nos detuvo. Espera, dijo, agarrando el respaldo de mi silla. Levanté la vista, confundido. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Hizo un gesto hacia Derek, como si estuviera presentando pruebas. Ese asiento es de mi papá, dijo. No tienes derecho a sentarte aquí. Por un segundo, la habitación se congeló. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. La risa de alguien se cortó a la mitad. El reloj siguió haciendo tic-tac. Esperé a que Carol dijera mi nombre. No lo hizo. En su lugar, buscó servilletas, con los ojos fijos en la mesa como si la veta de la madera necesitara más atención que yo. Brandon me empujó. No fue un empujoncito juguetón, sino un empujón real. 2 manos en mi pecho. La silla raspó hacia atrás. Mi talón se enganchó en la alfombra. El suelo se acercó rápido. El dolor estalló en mi costado, lo suficientemente agudo como para robarme el aliento. Quedé allí tendido mirando el techo, con sabor a hierro en la boca. La habitación zumbaba de vergüenza. Alguien jadeó. Alguien dijo, oye. Derek no se movió. Brandon se paró sobre mí, respirando con dificultad, como si finalmente hubiera dicho algo que había estado cargando durante mucho tiempo. Fue entonces cuando algo en mí se quedó callado. No ira. La ira quema. Esto era más frío, asentado, definitivo. Me levanté lentamente, apoyándome en la mesa. Miré a Carol una última vez. Ella todavía no me miraba a los ojos, así que asentí una vez y salí. El frío me espabiló de golpe.
La nieve crujía bajo mis botas mientras cruzaba el porche. Me senté en mi camioneta con las manos en el volante, viendo cómo mi aliento empañaba el parabrisas. A través de la ventana, podía ver formas moviéndose, gente inclinándose y cabezas girando. Las risas regresaban demasiado rápido, como si el ruido pudiera borrar lo que acababa de suceder. Conduje sin encender la radio. No quería que una canción me mintiera sobre cómo se suponía que debían sentirse noches como esta. Terminé en una gasolinera porque no sabía a dónde más ir. Café malo, luces fluorescentes. Miré mi reflejo en la ventana oscura, con el costado doliendo y mi dignidad ardiendo más que el moretón. Mi teléfono vibró. Carol. Dejé que sonara. Brandon. Sonar. Derek. Sonar. No contesté. No porque quisiera venganza, sino porque si hablaba, no estaba seguro de decir algo útil. Cuando finalmente fui a casa, mi casa, la que poseía antes de Carol, me cambié la camisa manchada y revisé el moretón que florecía a lo largo de mi costado, un púrpura que ya se extendía tan ancho como mi mano. Me senté en mi sillón reclinable con una bolsa de hielo y escuché el silencio. Aquí no había reloj haciendo tic-tac, solo el zumbido del calentador y mi propia respiración. Un recuerdo salió a la superficie, agudo y no deseado. 2 años antes, cuando un grifo en casa de Carol no dejaba de gotear, Brandon se había reído y dicho, por eso mamá necesitaba un hombre de verdad cerca. Yo sonreí entonces, pensando que se refería a mí. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Brandon: avergonzaste a mi papá. Deberías haberte movido simplemente. Siguió otro: eres un invitado en esta familia. Miré la pantalla hasta que se oscureció, luego puse el teléfono boca abajo. Me dije a mí mismo que era solo una silla, solo un momento de las fiestas. La gente se pone rara. Déjalo ir. Pero no era la silla. Era la frase que Brandon dijo en voz alta, la que todos los demás habían estado tratando como una verdad tácita durante años: no perteneces aquí. El sueño llegó en fragmentos. Cuando llegó la mañana, mi teléfono se iluminó como si estuviera en llamas. 18 llamadas perdidas apiladas en el registro, nombres que se repetían, un número que no reconocía. Mi estómago se apretó con una certeza que aún no podía explicar. Me paré en el fregadero de la cocina, con una taza enfriándose entre mis manos, y vi despertar al vecindario. Las puertas de los garajes se levantaban. El humo de escape se elevaba en el aire. La vida ordinaria continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Lo que sea que sucedió después de que salí había encontrado su camino hacia mi nombre. Y no había terminado. No contesté el teléfono esa mañana. Dejé que las llamadas se quedaran allí como correos sin abrir, pesadas con lo que sea que cargaran. 18 llamadas perdidas eran suficientes para decirme que el día no iba a pedir permiso. Enjuagué mi taza, la puse boca abajo en la rejilla y me quedé en el fregadero un momento más de lo necesario, escuchando las tuberías volver a su lugar. Los sonidos ordinarios ayudan cuando tus pensamientos quieren correr por delante de ti. He vivido en Madison la mayor parte de mi vida. He cableado la mitad de los vecindarios que crecieron a mi alrededor: escuelas, pequeñas tiendas, casas de 2 niveles con sótanos que siempre olían un poco a humedad. 35 años como electricista te enseñan paciencia y humildad. A la electricidad no le importan tus excusas. Sigues las reglas o te quemas. Mi padre me enseñó eso antes de que tocara un cable. También me enseñó otra cosa: tu nombre es tu garantía. No lo prestas a la ligera. No dejas que se ensucie. Cuando murió, me dejó hábitos, no dinero, y un viejo reloj de pared con marco de nogal y un tic-tac que podías escuchar al otro lado de la habitación si dejabas de hablar el tiempo suficiente. Llevé ese reloj a la casa de Carol cuando nos casamos, porque sentía que era correcto anclar algo nuevo a algo verdadero. Ella dijo que hacía que el lugar se sintiera estable. Le creí. Deslicé el dedo por el registro de llamadas de nuevo. Carol, Brandon, Derek y ese número desconocido 2 veces. Lo toqué y escuché el correo de voz. Señor Hall, soy Janice Meyer de la cooperativa de crédito Bayer Estate. Por favor, llámeme tan pronto como reciba esto.
Necesitamos discutir un asunto urgente relacionado con su cuenta. Urgente es una palabra que no se usa a menos que alguien quiera que te muevas rápida o cuidadosamente. Me puse el abrigo, agarré mis llaves y no me senté a pensarlo. Pensar ya había hecho suficiente daño. El viaje fue corto. El estacionamiento estaba casi vacío, el cielo del color del acero viejo. Me senté en mi camioneta por un segundo, sintiendo el dolor a lo largo de mi costado, y luego entré. Janice me recibió en el vestíbulo con una sonrisa profesional que no intentaba fingir que esto era rutina. Me llevó a una pequeña oficina que olía a tóner de copiadora y café. Gracias por venir tan rápido, dijo. Por favor, tome asiento. No dio rodeos. No dramatizó. Deslizó una carpeta sobre el escritorio y la giró para que yo pudiera leer. Hay una línea de crédito personal abierta hace 8 meses, dijo. Usted figura como el avalista. Se han omitido 2 pagos. Eso es lo que activó la alerta. Sentí que las palabras se asentaban antes de responder. No abrí una línea de crédito, dije. Y no acepté garantizar una. Janice asintió. El archivo incluye su nombre y una firma atribuida a usted. Pasó la página. Desde la distancia, parecía correcta. Desde la distancia, muchas cosas lo parecen. Me incliné más cerca. La inclinación era familiar. Las letras se conectaban de la manera en que las mías solían hacerlo. Pero el ritmo era incorrecto. Demasiado cuidadoso en lugares donde yo siempre era rápido. Demasiado suelto donde yo siempre era firme. Esa no es mi firma, dije. Janice no reaccionó. Metió la mano en un cajón y puso un formulario de una sola página sobre el escritorio. Declaración de uso no autorizado. Lenguaje claro. Sin teatro. Si firma esto, dijo, abrimos una revisión de fraude. Un investigador se pondrá en contacto con usted. Compararemos firmas, revisaremos accesos y documentaremos líneas de tiempo. Puede tener consecuencias graves para quien haya presentado el papeleo. Me recosté y miré la baldosa del techo sobre su escritorio. Pensé en los ojos de Carol en la mesa la noche anterior, en las manos de Brandon en mi pecho, en la sonrisa de Derek, en todas las veces que me habían pedido que suavizara las cosas porque somos familia. No estoy decidiendo esto por ira, dije. Lo decido porque mi nombre significa algo. Firmé. El bolígrafo se movió como siempre lo había hecho. Sin florituras, sin vacilación. Tan pronto como se secó la tinta, mi teléfono vibró en el escritorio. Carol. Janice lo miró y luego volvió a mirarme a mí. No tiene que contestar eso aquí, dijo suavemente. Lo sé, respondí. No contesté. Janice recogió los papeles. Un investigador se comunicará con usted, dijo. Es posible que se le pida que proporcione muestras de firma. Lamento que esto esté sucediendo. Gracias por ser directa conmigo, dije. Afuera, el frío me despertó de golpe. Me senté en mi camioneta y escuché el motor al ralentí. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, Brandon. Dejé que sonara. Luego llegó un correo de voz. Ethan, escucha, dijo, sin aliento. Hay una cosa estúpida del banco. Congelaron mi cuenta. Solo llámalos y diles que tú lo firmaste. ¿Vale? Cerré los ojos. Eso fue rápido. Demasiado rápido. Ahí estaba, la respuesta a una pregunta que aún no había hecho. Carol debió haberle dicho en el momento en que pronuncié las palabras declaración de fraude, o el congelamiento había hablado por ella. Conduje a casa y saqué la carpeta delgada del estante del pasillo, copia de la escritura, seguros, tarjetas de garantía, recibos de trabajos que había hecho con mis propias manos. Añadí un cuaderno y escribí fechas y horas, Nochebuena, el empujón, las llamadas, el préstamo. Sin adjetivos, solo hechos. La voz de mi padre estaba en mi cabeza, constante como el reloj, documenta todo. Para el mediodía, estaba en la Legión Americana, en las afueras de la ciudad. El café sabía como siempre.
Los hombres no hacían preguntas hasta que necesitaban respuestas. Walt Kessler estaba sentado con un periódico doblado en cuartos, como si el mundo todavía tuviera sentido. 72 años, abogado retirado. El tipo de hombre que leía la letra pequeña para que al resto de nosotros no nos comieran vivos. Deslicé la carpeta sobre la mesa. Necesito que mires esto. Lo hojeó, se detuvo en la página de la firma y la golpeó una vez. Ese no eres tú, dijo. No, respondí. No lo es. Walt se recostó. Esto no es estrés familiar, Ethan. Esto es uso indebido de identidad. Si lo dejas pasar, no se detendrá. La próxima vez será una hipoteca o tu jubilación. No estoy tratando de destruir mi vida, dije. Tú no lo hiciste, respondió. Ellos lo hicieron. Todo lo que estás haciendo ahora es renunciar al trabajo de protegerlos de las consecuencias. Mi teléfono vibró de nuevo. Brandon. Dejé que sonara. Luego Derek. Sonar. Ignoré a ambos. En el camino a casa, revisé el historial de la cámara de mi timbre, no por drama, solo para ver cómo se veía la verdad con marca de tiempo. Me desplacé hasta la Nochebuena. Ahí estaba, unos segundos de audio después de que me había alejado. Brandon riendo, Derek respondiendo. Él lo pagará, dijo Brandon. Siempre lo hace. La voz de Derek siguió, baja y segura. Él es de mantenimiento. Guardé el clip y lo etiqueté con la fecha y la hora. Por primera vez desde el día de Año Nuevo, ya no estaba adivinando. El investigador llamó a la mañana siguiente, no con urgencia, sino con claridad. Eso importaba más. Señor Hall, soy el investigador Rance, dijo la voz. Calmado, profesional. Me han asignado a su caso. Me gustaría reunirme hoy si está disponible. Lo estoy, dije, y lo decía en serio. Me duché, me vestí y me moví con cuidado. El moretón a lo largo de mi costado se había asentado en un dolor sordo. Presente, manejable. El dolor tiene una forma de mantenerte honesto. Te recuerda dónde estás. Agarré la carpeta y el cuaderno y conduje directo a la cooperativa de crédito sin encender la radio. El silencio te ayuda a escuchar lo que ya sabes. Lance se reunió conmigo en una pequeña sala de conferencias con paredes beige y una mesa marcada por años de codos y papeleo. Tenía unos 50 años, canas en las sienes, ojos que no tenían prisa. Puso una pequeña grabadora sobre la mesa y explicó el proceso como si me estuviera guiando a través de una lista de verificación, no un juicio. Haré preguntas sobre la cuenta y su firma, dijo. Puede detenerse en cualquier momento. No estoy aquí para detenerme, respondí. Me pidió que describiera brevemente la Nochebuena. Lo hice. Sin florituras, sin recreaciones. Luego deslizó 3 hojas en blanco sobre la mesa. Firme su nombre 10 veces, dijo, de la manera en que normalmente lo haría. Mi bolígrafo se movió como siempre lo había hecho. La misma presión, la misma inclinación, el mismo trazo final en el que nunca había pensado hasta que alguien intentó tomarlo prestado. Rance comparó las muestras con la página escaneada en el archivo. No fingió que se parecieran. No coincide, dijo. No, respondí. No coincide. Preguntó quién tenía acceso a mi información personal. Le dije la verdad. El matrimonio parece confianza hasta que deja de serlo. Asintió e hizo notas, cuidadoso, preciso. Cuando terminamos, cerró la carpeta. Los hallazgos preliminares se enviarán al fiscal del condado, dijo. Eso no garantiza cargos, pero sí significa que la revisión es formal. Prepárese para ser contactado. Preparado. La palabra se sentía más pesada de lo que debería. No había estado preparado para el empujón en mi propia mesa. El papeleo, eso sí podía manejarlo. Afuera, el frío se sentía más limpio. Mi teléfono vibró tan pronto como llegué al estacionamiento. Carol. Dejé que sonara. Luego Brandon, luego un número desconocido.
Conduje a casa y no contesté a ninguno de ellos. Necesitaba unas horas sin que nadie me pidiera arreglar lo que habían roto. En casa, puse la carpeta sobre la mesa y añadí al cuaderno. Horas, nombres, que se dijo, que no. No estaba construyendo un caso para lastimar a nadie. Estaba construyendo un registro para protegerme. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró de nuevo con un mensaje de texto de Carol. El banco llamó a Brandon. Su cuenta está congelada. Por favor, llámame. Eso explicaba la velocidad. No chismes, no conjeturas, consecuencia. No respondí. En cambio, escuché el correo de voz que Brandon dejó minutos después. Su voz había perdido su filo. Ethan, dijo. Congelaron todo. Ni siquiera puedo echar gasolina. Solo diles que tú lo firmaste. Esto se está saliendo de control. Saliendo de control. Como si no hubiera empezado con las manos. Conduje a casa de Carol por la tarde porque todavía había cosas allí que me pertenecían, y porque la evasión no hace que la verdad sea más amable. Brandon estaba esperando en la sala de estar, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Derek caminaba de un lado a otro detrás de él, con el abrigo todavía puesto, las botas dejando marcas húmedas en el suelo. No tenías que hacer esto, dijo Brandon. Me hiciste quedar como un criminal. No te hice quedar como nada, respondí. Dije la verdad. Derek me señaló con el dedo. No le haces esto a la familia. Le sostuve la mirada. La familia no usa el nombre de alguien sin su consentimiento. Carol estaba parada en la puerta de la cocina, con las manos anudadas en una toalla. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. ¿Dónde está mi reloj? Pregunté. Brandon sonrió con suficiencia. Lo bajamos. Está en la esquina. Eso importaba. No lo habían tirado. Solo desplazado, como a mí. Díselo, le dije a Carol. Dile quién firmó el papeleo. Sus hombros se hundieron. Fui yo, susurró. Pensé que estaría bien. La cara de Brandon cambió. No ira, miedo. Mamá. Presenté una declaración de fraude, dije. La revisión sigue adelante. Podrías haberlo cubierto. Replicó Brandon. Siempre lo cubres. No discutí. Me di la vuelta y salí. En la camioneta, mi teléfono vibró con otro correo de voz de Brandon. Más rápido ahora, con voz más fina. Solo diles que tú lo firmaste, dijo. Te pagaré. Lo juro. Conduje a la Legión Americana en lugar de a casa. Walt estaba allí, leyendo el periódico como si el mundo todavía tuviera sentido. Le puse el audio del timbre. Escuchó una vez y asintió. Eso es intención, dijo. Guárdalo. No lo repitas. Deja que el sistema haga lo que hace. Para la noche, las llamadas disminuyeron. No porque algo se hubiera arreglado, sino porque todos habían dicho lo que podían. Fui a casa, hice la cena y me senté solo a la mesa. La casa estaba tranquila de una manera que no pedía explicaciones. Miré el cuaderno una última vez antes de acostarme. Fechas, hechos, sin adjetivos. Lo cerré y lo puse junto a la carpeta. Por primera vez desde el día de Año Nuevo, sentí el suelo bajo mis pies. El sistema se estaba moviendo ahora, y no me iba a interponer en su camino. Dormí esa noche, pero solo a ratos. No el tipo de sueño que te restaura, solo lo suficiente para evitar que el cuerpo se rebele por completo. Me desperté antes del amanecer con la sensación de que algo irreversible ya había sucedido. Como bajar de un bordillo que no te diste cuenta que estaba allí hasta que tu pie estaba en el aire. Afuera, la farola zumbaba, adentro, la casa contenía la respiración. Hice café y lo bebí de pie. Sentarse quieto parecía una invitación a la duda, y la duda era un lujo que ya no podía permitirme. El moretón a lo largo de mi costado se había suavizado hasta convertirse en un dolor profundo. El tipo de dolor que te recuerda dónde has estado sin pedir permiso. Me vestí despacio,
deliberadamente, y revisé mi teléfono una vez. Sin llamadas nuevas. Ese silencio me dijo más de lo que el repiqueteo jamás había hecho. El pánico había seguido su curso. Ahora la gente esperaba ver qué haría yo a continuación. A media mañana, el investigador Rance llamó de nuevo. Hemos completado la comparación de firmas, dijo. Es concluyente. El archivo se enviará hoy. Gracias, respondí. Eso no significa cargos inmediatos, añadió. Pero sí significa que esto ya no es un asunto interno. Entiendo. Cuando terminó la llamada, me senté a la mesa y me miré las manos. Estaban firmes. Eso me sorprendió. Esperaba temblores, dudas, el impulso familiar de suavizar las cosas. En cambio, había una especie de claridad, incómoda, pero limpia. Carol pasó por allí esa tarde. No la había invitado, pero no me sorprendió. Algunas conversaciones se niegan a ser programadas. La vi entrar en el camino de entrada y sentarse en el coche un largo rato antes de salir. Cuando llamó a la puerta, fue suave, como si no confiara en que la puerta se mantuviera sólida. Se quedó parada justo dentro de la entrada, con el abrigo todavía puesto y los ojos bordeados de rojo. No me quedaré mucho tiempo, dijo. Eso depende de ti, respondí. Me siguió a la sala de estar y se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas con fuerza. Por un momento, ninguno de los dos habló. La casa no nos apresuró. Dijeron que podría ponerse serio, comenzó. El investigador. Dijo que podría haber consecuencias. Sí, dije. Ella tragó saliva. No pensé que llegaría tan lejos. Así es como suele ir, respondí. La gente piensa que un nombre es solo tinta hasta que deja de serlo. Asintió lentamente. Tenía miedo, dijo. Brandon estaba bajo presión. Derek seguía diciendo que era temporal. Pensé que si lo manejaba yo misma, nadie saldría herido. La miré entonces, realmente la miré. Yo salí herido, dije. No acusando, solo declarando un hecho. Sus hombros se desplomaron. Lo sé. Nos sentamos en esa verdad por un rato. Sin defensas, sin regateos. Necesito mi reloj, dije eventualmente. Ella levantó la vista. Por supuesto. Lo bajamos. Brandon no quería que estuviera acechando, dijo, la palabra sonando pequeña incluso para ella. Está en la esquina del comedor. Nunca quise deshacerme de él. Lo sé, dije. Y lo sabía. El daño no había venido de tirar cosas. Había venido de apartarlas. Se levantó para irse, deteniéndose en la puerta. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. El sistema hace lo que hace, respondí. Y nosotros dejamos de fingir que el silencio arregla las cosas. Después de que se fue, no me senté de inmediato. Caminé por la casa, tocando los respaldos de las sillas, el borde de la mesa, anclándome en las cosas sólidas. Luego agarré mi abrigo y conduje hasta la Legión Americana. Walt estaba allí, cuidando una taza de café que había visto mejores horas. No hizo preguntas. Esperó. Ella vino, dije. Asintió. ¿Cómo fue? Limpio, respondí. Duro, pero limpio. Eso es lo mejor que se puede esperar, dijo. Le conté sobre la llamada del investigador, la confirmación. Escuchó sin comentarios, luego se recostó. Una vez que el fiscal del condado lo tenga, ya no estarás al volante, dijo. ¿Estás listo para eso? Pensé en el empujón, la firma, el audio del timbre, la forma en que mi nombre había sido tratado como una herramienta. He estado listo más tiempo del que me di cuenta, dije. De camino a casa, mi teléfono vibró. Un correo de voz de Brandon. No lo escuché de inmediato. Esperé hasta estar estacionado, con el motor apagado y la casa frente a mí, oscura y familiar. Ethan, dijo, con la voz despojada de su filo. Mamá dice que no quieres hablar conmigo. Solo quiero que esto pare.
No pensé que se convertiría en esto. ¿En qué? ¿Papeleo? ¿Responsabilidad? Borré el mensaje sin responder. No por rencor. Por necesidad, algunas conversaciones solo retrasan lo inevitable. Esa noche, saqué el cuaderno de nuevo. Añadí una entrada más, Carol confirmó que firmó. Reloj retirado, no desechado. Se sentía extraño reducir algo tan personal a una línea de tinta. Pero así es como sobrevive la verdad, siendo lo suficientemente clara como para sostenerse por sí misma. Antes de acostarme, me senté en mi sillón reclinable y cerré los ojos. Por primera vez en días, no reproduje la escena de la mesa. No escuché el empujón. No vi los ojos de Carol en el suelo. Esas imágenes seguían allí, pero habían perdido su agarre. Ahora eran hechos, no heridas. El sistema avanzaba. Y por primera vez, no estaba tratando de detenerlo. El aviso de la audiencia llegó un martes. Sobre sencillo, sello del condado, sin drama. Fecha, hora, número de sala del tribunal, el tipo de papel que no grita porque no lo necesita. Lo puse sobre la mesa y me quedé allí un momento, con la mano descansando sobre la madera, dejando que la información se asentara. Durante años, había manejado problemas con herramientas y paciencia. Este requería algo más, moderación. Llamé a Walt. Está programado, dije. Estaré allí, respondió. Ponte algo decente. No para impresionar, sino para que te vean. En los días previos, el teléfono estuvo mayormente en silencio. No porque las cosas se hubieran resuelto, sino porque todos habían dicho lo que podían. Brandon envió un mensaje de texto que decía, no tenías que llevarlo tan lejos. No respondí. Derek lo intentó una vez más, dejando un correo de voz cargado de fanfarronadas sobre la lealtad y la familia. Lo guardé y seguí adelante. Carol envió un mensaje corto, cooperaré. Eso importaba. No arreglaba nada, pero importaba. La mañana de la audiencia, me vestí despacio. Camisa limpia, una chaqueta que tenía desde hacía años. Zapatos lo suficientemente lustrados como para mostrar respeto por la sala en la que iba a entrar. Mi costado todavía dolía cuando me agachaba, pero el dolor se había convertido en ruido de fondo, presente, manejable. Conduje con la radio apagada y llegué temprano, porque llegar tarde es un tipo de disculpa que yo no conocía. El juzgado olía a detectores de metales y papel. Los bancos eran duros, desgastados por décadas de espera. Carol estaba sentada unas filas más allá, con las manos entrelazadas y los ojos cansados. Brandon caminaba de un lado a otro con un traje que no se ajustaba bien a sus hombros. Derek estaba a su lado, con los brazos cruzados, proyectando confianza como si pudiera sustituir a la evidencia. Cuando el alguacil llamó a nuestro caso, la sala cambió. Las sillas rasparon, la gente se puso de pie. La jueza tomó asiento, con el cabello plateado recogido hacia atrás y los ojos tensos ya puestos en el archivo. Señor Hall, dijo, usted está impugnando una firma de avalista en una línea de crédito personal. Afirma que su identidad fue utilizada sin consentimiento. ¿Es eso correcto? Sí, su señoría, respondí. El abogado de Brandon se puso de pie. Su señoría, esto es un malentendido familiar. La señora Hall creía que tenía permiso para firmar en nombre de su cónyuge. La jueza levantó una mano. Creer no es consentir, dijo con ecuanimidad. ¿Tiene pruebas de que el señor Hall estuvo de acuerdo? Hubo una pausa, un movimiento de papeles. No hay prueba escrita, su señoría. La jueza asintió una vez y se dirigió a la lista de testigos. Janice, de la cooperativa de crédito, testificó primero, fechas, montos, pagos omitidos. El investigador Rans la siguió, exponiendo la comparación de firmas sin adornos. Describió patrones de presión, ritmo, inconsistencias. La sala escuchaba, no porque fuera emocionante, sino porque era claro. El abogado de Brandon trató de redirigir. Señor Hall, ¿no se trata esto realmente de un desacuerdo en una cena familiar? Sentí que la sala se inclinaba hacia adelante.
Mantuve mi voz nivelada. Hubo un desacuerdo, dije. También hubo un empujón. Pero estoy aquí porque mi nombre se usó para asegurar un préstamo que nunca acepté. Esos son hechos separados. La jueza asintió. ¿Tiene evidencia adicional con respecto a la intención? Sí, dije. Le entregué la memoria USB al alguacil. Audio de la cámara de mi timbre, dije. Grabado la noche de Nochebuena, después de que me fui. La jueza indicó que procediera. El altavoz crujió. Luego la voz de Brandon llenó la sala, riendo. Él lo pagará. Siempre lo hace. La voz de Derek siguió, baja y segura, él es de mantenimiento. La sala se quedó quieta de una manera que no se puede ensayar. Sin toses, sin movimientos. Incluso el bolígrafo de la jueza se detuvo. Eso es suficiente, dijo después de un momento. Miró a Brandon. Esas declaraciones indican una expectativa de que el señor Hall absorbería una deuda sin consentimiento. Eso habla de la intención. El abogado de Brandon comenzó a hablar. La jueza levantó la mano. No. Se volvió hacia Carol. Señor Hall, usted puso a su cónyuge en riesgo financiero. Este asunto será remitido apropiadamente. Habrá consecuencias. Mientras nos levantábamos para irnos, Carol alcanzó mi manga. Su mano temblaba. Lo siento, susurró. La miré a los ojos. Te creo, dije. Y lo hacía. Creer, sin embargo, no es lo mismo que deshacer. Afuera, el aire se sentía más nítido, más limpio. Walt me dio una palmada en el hombro. Lo hiciste bien, dijo. Dijiste la verdad y te detuviste allí. Los días que siguieron fueron más tranquilos. El sistema se movió como lo hacen los sistemas, cartas, llamadas, requisitos. Carol cumplió. Asesoramiento financiero, acceso restringido. Un acuerdo de separación formal redactado para proteger lo que era mío en el futuro. Se sintió como cerrar una puerta que no sabía que estaba abierta. Brandon envió un último mensaje una noche tarde. Me hiciste quedar como un monstruo. Lo miré un largo rato, luego escribí, sonaste como tú mismo. No envié nada más. Una semana después, Walt y yo fuimos a la casa de Carol para recuperar mi reloj. Derek no estaba allí. Brandon no estaba allí. Gracias a Dios. El reloj estaba en la esquina del comedor, desenchufado, con polvo acumulado a lo largo del marco. Pasé mi mano sobre el nogal, familiar como un apretón de manos. Puedes llevártelo, dijo Carol en voz baja. Lo haré, respondí. Me lo llevo a casa. Lo llevamos a la camioneta y lo atamos. Mientras lo hacíamos, el reloj crujió una vez, un pequeño sonido que se sintió como un reconocimiento. Conduciendo a casa, me di cuenta de algo que no había podido decir antes. El reloj nunca había sido mi poder. Era mi recuerdo. El poder siempre había sido la elección de dejar de guardar silencio. Cuando lo colgué en mi propia pared esa noche, el tic-tac llenó la habitación, constante, paciente, honesto. Me senté debajo de él y dejé que el sonido calmara mi respiración. La verdad había encontrado un micrófono, y no necesitaba decir nada más. Los días posteriores a la audiencia no explotaron de la manera en que la gente imagina que lo hace la justicia. No hubo sirenas, ni gritos en el césped, ni llamadas telefónicas dramáticas en medio de la noche. Lo que sucedió en cambio fue más silencioso y pesado. Llegaron cartas. Siguieron correos electrónicos. Los correos de voz fueron devueltos por personas que hablaban en tonos mesurados y usaban palabras como proceso y próximos pasos. El sistema hizo lo que hacen los sistemas. Redujo todo a papel y tiempo. Volví a mis rutinas porque la rutina es como mantienes el equilibrio cuando el suelo todavía se mueve. Hice mi cama. Paleé la nieve de la entrada. Cociné comidas sencillas y lavé los platos justo después. Pequeños actos, pero suman. Te recuerdan que tus manos todavía funcionan. Tus elecciones todavía importan.
Los mensajes de Brandon disminuyeron y luego se detuvieron. Cuando se comunicó, ya no fue con ira. Fue con confusión. Dicen que no puedo abrir nada nuevo, dijo en un correo de voz, con voz fina. Dicen que está en el registro. Así es como suenan las consecuencias cuando no planeaste tenerlas. Derek lo intentó una vez más, un correo de voz cargado de certeza, más ligero en hechos. Habló sobre lealtad, sobre la familia manejando las cosas internamente. Escuché, lo guardé y no respondí. Había aprendido algo importante para entonces: explicarte a ti mismo ante alguien que se niega a escuchar no es comunicación. Es una negociación con la realidad, y la realidad no regatea. Carol cumplió con lo que se le pidió. Asesoramiento financiero, declaraciones, límites que nunca imaginó necesitar. No discutió. No me pidió que interviniera. Cuando hablamos, fue breve y factual. Había tristeza allí, pero también una especie de aceptación que no había existido antes. No sabía que podía llegar a ser así, dijo una vez. Ese es el problema, respondí. Ya lo era. El papeleo de separación avanzó sin teatro. Sin gritos, sin portazos, solo firmas y respiraciones tranquilas. Cuando terminó, sentí dolor, pero ya no era agudo. Estaba asentado, como algo contra lo que finalmente dejaste de resistirte. Una noche, Walt llamó. Si quieres recuperar tu reloj, dijo, ahora es el momento. No vayas solo. Condujimos a la casa de Carol al final de la tarde. El cielo estaba pálido, la luz plana y honesta. Derek no estaba allí. Brandon no estaba allí. La ausencia se sentía deliberada, como si todos supieran que este no era un momento para actuar. El reloj estaba en la esquina del comedor, desenchufado, con polvo acumulado a lo largo del marco de nogal. No lo habían tirado. No lo habían roto. Simplemente lo habían movido a un lado. La forma en que la gente mueve las cosas que no quiere mirar. Pasé mi mano por la madera, suave, familiar. Recordé a mi padre lijándolo en el garaje, el olor a barniz, la forma en que golpeaba el costado y escuchaba como si pudiera responderle. Puedes llevártelo, dijo Carol en voz baja desde la puerta. Lo haré, respondí. Me lo llevo a casa. Walt me ayudó a llevarlo a la camioneta. Mientras lo atábamos, el reloj crujió una vez, un pequeño sonido que se sintió como un reconocimiento. Me reí por lo bajo, sorprendido por ello. Se sentía bien reír sin forzarlo. En el viaje de regreso, me di cuenta de algo que había sido difícil de ver mientras todo era ruidoso. El reloj nunca había sido mi poder. Era mi recuerdo. Brandon no podía robarlo moviéndolo. Derek no podía reclamarlo parándose cerca de él. A lo único que habían tenido acceso era a mi voluntad de permanecer callado. En casa, colgué el reloj en mi propia pared. Cuando lo enchufé, el tic-tac llenó la habitación, constante, paciente, honesto. Me senté debajo de él con una taza de café y dejé que el sonido calmara mi respiración. Mi teléfono vibró a las 10:41 de la noche. Un mensaje de texto de Brandon. No pensé que realmente lo harías. Miré la pantalla un largo rato, luego escribí, yo tampoco. No hasta que forzaste mi mano. Una pausa, luego otro mensaje. Mamá no está bien. Cerré los ojos. Esta era la parte para la que nadie te prepara, el costo de la verdad cuando las mentiras finalmente dejan de sostener a la gente. Dile que se cuide, respondí. Y dile que la paz no viene de encubrir las cosas. No contestó. La vida se asentó en algo nuevo después de eso. No más fácil, solo más clara. Los amigos hacían preguntas que yo no siempre respondía. Algunas personas se alejaron. Otras aparecieron silenciosamente sin consejos, lo cual aprendí a apreciar más que nada. Me senté en la silla de mi padre una noche y me di cuenta de que mi cadera no dolía como antes. La curación no es dramática. Es gradual. Es notar un día que has dejado de estremecerte. El sistema continuó moviéndose fuera de mi vista y más allá de mi control. Y por primera vez, no estaba tratando de dirigirlo.
Había hecho mi parte. Dije la verdad y di un paso atrás. Eso fue suficiente. Ya no era un invitado en mi propia vida. Estaba en casa. La casa sonaba diferente una vez que todo dejó de moverse. No vacía, solo honesta. El tipo de tranquilidad que no te pide que la llenes con explicaciones. El invierno aflojó su agarre lentamente, los bancos de nieve reduciéndose a montones cansados a lo largo de la acera. El vecindario volviendo a su ritmo habitual. Yo mantuve el mío simple. Café por la mañana, una caminata corta cuando mi cadera lo permitía. Noches con las luces bajas y las noticias apenas audibles. Nada heroico, solo constante. Carol terminó de mudar sus cosas un sábado por la mañana mientras yo estaba fuera. Cuando volví, las habitaciones se veían igual pero se sentían diferentes. El espacio hace eso. No acusa. Simplemente te muestra lo que queda. Noté la mancha en la pared donde una vez había colgado el reloj en su casa, un contorno tenue como un recuerdo que se niega a ser borrado. No sentí satisfacción al pensar en ello. Sentí aceptación. No ganas viendo perder a otra persona. Ganas parándote donde puedes respirar. Brandon no volvió a llamar. Un amigo en común mencionó que había vendido su camioneta. Otro dijo que se estaba quedando con Derek por un tiempo. No hice preguntas. No le deseaba ningún mal, y no le deseaba atajos. Algunas lecciones solo llegan cuando no queda nadie para suavizar el aterrizaje. Una noche, me senté bajo el reloj de mi padre y dejé que el tic-tac marcara el ritmo de mis pensamientos. Pensé en esa mesa, el empujón, el momento en que Carol no dijo mi nombre. Durante semanas, esas imágenes se habían repetido como un moretón que sigues presionando para ver si todavía duele. Dolían, pero ya no eran mis dueñas. Se habían convertido en hechos en lugar de heridas. Aprendí algo tarde en la vida que desearía haber entendido antes. La paciencia no es silencio. La amabilidad no es borrarse a uno mismo. Y la paz no viene de fingir que no sientes el peso de tu propia vida. Viene de saber cuándo dejar de cargar lo que nunca fue tuyo para empezar. La dignidad no es ruidosa. El respeto no necesita audiencia. A veces, lo más valiente que puede hacer una persona es ponerse de pie sin levantar la voz y alejarse sin dar explicaciones. Unas semanas más tarde, me encontré con Walt en la Legión. Me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad. No estoy enojado, dije. Estoy más claro. Asintió como si esa fuera la respuesta correcta. Esa noche, me senté en la silla de mi padre con una taza de café y vi parpadear la farola. La casa se asentó a mi alrededor, familiar y sólida. El reloj marcaba el tiempo como siempre lo había hecho, paciente, confiable, despreocupado por quien estaba mirando. Me di cuenta entonces de que el asiento que había perdido en esa mesa nunca había sido el punto. El punto era aprender a dónde pertenecía cuando el ruido se detenía. Si esta historia te encontró en una mesa familiar, si alguna vez te han dicho que conozcas tu lugar o has sentido que tu amabilidad se confunde con debilidad, me gustaría saber de ti. Comparte tus pensamientos en los comentarios y dime desde dónde nos ves. Compartimos historias como esta todos los días, no para provocar ira, sino para recordarnos mutuamente que no estamos solos. Si quieres seguir caminando este camino con nosotros, suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. A veces, la tranquilidad del final es donde comienza la verdadera historia.